Bueno. Ahí empezamos. Bienvenidos a todas y a todas. Buenas tardes. Estamos en la tercera clase de introducción a los consumos problemáticos. Y estamos esperando a un invitado que iba a venir hoy. Le pedimos a los que puedan que tengan hoy la cámara abierta. Vamos a tratar de hacer algún tipo de ejercicio para que les quede la parte práctica. Estoy con muy mala señal, así que tengo otra computadora acá que es un poco más caño que esta, como para poder cambiarlo, capaz que tengo que hacer el cambio de dispositivo, ¿sí? Seguimos admitiendo, cuando no haya más nadie en sala de espera, empezamos la clase. ¿Tienen alguna duda acerca de lo que es el primer trabajo? Porque no la mandamos el trabajo final todavía. Hola. Hola, Lizzy. Liz. Liz. Sí. Sí, decime. No, recién empezaba la clase. Recién bueno, pude conectarme. ¿Pregunto yo? Dale, Mónica. ¿Mónica con Y, de verdad? No, pero de chiquita lo pongo así, ya me quedó. Parezco el otro chico. No, cuando lo escribo bien, pero acá lo cambio porque el Zoom está a nombre de mi hijo, entonces ahora lo cambié. Ah, está bien. Tengo una pregunta. Vos hablás del primer trabajo, de las 3 cosas que había que hacer, las 3 actividades. Exacto. Bueno, sí, ese sí, ya lo presentamos. ¿Sí? Ahora, el segundo trabajo, ¿tiene que ver con ese? ¿Puede seguir la línea de ese o tiene que ser otra cosa, el que tenemos que ir pensando para presentar al final? Ahora vamos a dar bien las pautas y se van a colgar en el final, porque después de que me desconecté yo, era la única administradora, no había co-hoster. Claro. Entonces yo me fui y no pudimos evacuar las dudas como para colgar el TP final. Claro, después hicieron una charla, pero yo la enganché después y no entendía mucho, ¿viste? Y claro. Bueno, me quería sacar las dudas. No sé si se encuentra acá. ¿Cómo está? Sí, Sergio Preti, si se encuentra, por favor, sí, dígame. buenas tardes. Y estás María Julia, ¿puede ser? Sí, ¿Estás como María Julia? Sí, porque es un celu prestado. Bueno. Bueno, Sergio Preti nos va a dar la charla de ahora. Me esperás 5 minutitos que evacúo las dudas que hay sobre el TP final integrado al TIF, se llama Trabajo Final Integrador, donde integramos los conceptos. ¿Quién más? Vale. Gracias, Sergio. ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿No ninguna? ¿Ninguna otra? Romina. Buenas tardes. Una pregunta, ¿el trabajo de Andrés hay que entregarlo después de la tercera clase, o sea, después de la clase de hoy? No, habría que haberlo entregado ya, pero entregarlo no hay problema. El de Andrés, porque en el papel decía que había que hacerlo con el tema visto en la clase 1, 2 y 3. No, pero hay que entregarlo desde el primer momento y después se va a ir modificando. Si le tienen que sumar a algo, lo pueden bajar y modificar. Bueno, bueno. Las consignas del TIF. Claro, ¿ves? Eso no entendía yo. Ajá. ¿El de Andrés entra para este curso? Las 3... Ay, perdón. Nosotros presentamos el que eran las 3 actividades, nada más. Que era punto A. Claro. Porque habían dicho que el de Andrés era del curso anterior, que no correspondía a este. No corresponde, sino es un trabajo de evaluación. Ahora le vamos a explicar bien lo que es. Sí lo hacen y lo van modificando. El trabajo final, el trabajo integrador final, se va a basar en la clase que hoy va a dar Sergio. Entonces nosotros vamos a queríamos tener las consignas con anterioridad acerca de lo que son los dispositivos de abordaje comunitarios. Recuerden que en esta primer parte del curso de operador, lo que nosotros vamos a ver es todo aquello que no tenga que ver con la internación directa en comunidad terapéutica, sino los dispositivos de abordaje según lo marca hoy todas las leyes y la nueva ley que se
que hoy ya está en vigencia, a donde se va a asignar bastante más presupuesto, donde los AT van a tener un rol predominante, igual que los operadores, a todo lo que es un dispositivo preventivo comunitario. Por eso nosotros tenemos hoy, el nexo es el licenciado Diego Reynoso, que es docente de la UNAP, que es con quien vamos a estar también en las prácticas, en el espacio de prácticas de la UNAP, quien trae una persona que es un operador socioterapéutico, que es Sergio Preti, que trabaja en un dispositivo de abordaje comunitario, que nos va a dar una clase de abordaje comunitario, y a partir de lo que él comenta, de cómo se trabaja y cómo se hace, ustedes van a implementar las diferentes consignas específicas de abordaje en un proyecto de intervención comunitaria. ¿Hasta ahora claro? Esto se lo quería adelantar si tenían alguna duda del trabajo anterior, y yo me fui, no había co-hoster, así que bueno, ahora vamos a poner las pautas. El TIF, que es un trabajo de integración final, tiene un amplio sentido de transferencia. Ustedes se tienen que pensar desde estas modalidades de abordaje, la modalidad específicamente que marca Sergio Preti, cómo se trabaja en un dispositivo que no sea de internación. La segunda parte del curso va a trabajar aquellos dispositivos que requieren, por el tipo de consumo, el trabajar en una comunidad terapéutica. No pasen, chicos, los presentes, hay un Google Form que hizo Lu para tener nosotros ahí el presentismo, así que bueno, ahí pasó, si se terminaron las dudas, iniciamos con Sergio. ¿Estás ahí, Sergio? No te podemos ver. Acá estoy, acá estoy. Hola, ¿puedo hacer una consulta? Buenas tardes. Buenas tardes. Perdón, lo que pasa es que nosotros estamos con un mismo celu, estamos los dos inscritos en el curso. Y no pudimos entrar al campus, no sé por qué en toda la semana pasada no me dejó. Entonces no pudimos entregar la actividad, porque tenemos solo un celu ahora. Quería preguntar si igual puedo seguir participando y puedo entregar igual si me deja entrar o si logro en otro dispositivo. Sí, no hay problema. La idea es que en el trabajo integrador final lo tengamos para evaluar y que sería la actividad final, ¿sí? Bueno. Bueno, gracias. No, por favor. Sergio, a ver, no te puedo ver. ¿Existe la posibilidad de que te conozcamos o no? A ver si le agarro la mano al celular de mi señora. Disculpe que me presente, soy Modesta. Estoy en la calle y estoy escuchándolo. ¿Puedo escucharle y no hablarle? Yo mandé solamente una respuesta de la clase anterior. Sí, no hay ningún problema. Todo lo que son cuestiones instrumentales, ahora que empezamos con la clase, la exposición de Sergio, la vemos al final, ¿le parece? Bueno, Sergio, un gusto. Otra vez que te tenemos acá, ya sos abonado de los cursos. Gracias por prestar tu tiempo, tu participación. Sergio nos va a contar de la práctica. Nosotros durante este tiempo tenemos gran contenido teórico, y Sergio es una persona que trabaja en el campo específicamente, en lo que es construcción de demandas terapéuticas, abordaje y seguimiento en casos de consumo problemático de sustancias. ¿Hace cuántos años que trabajas, Sergio? Bueno, buenas tardes para todos, gracias por invitarme. Para mí, la verdad que es un placer estar acá. Trabajo desde el año 2000, 22 años, que trabajo como AT y como operador terapéutico también, ¿no? En estos 22 años he paseado un poco por distintos dispositivos, trabajé como operador de calle en los barrios, tratando de formar referentes barriales, porque a veces es necesario que a los centros de salud o a los dispositivos la gente llegue para poder atenderlos, y a veces no llegan. Entonces, en una época fui operador de calle, caminaba a los barrios de Avellaneda, formamos referentes barriales. Luego fui operador terapéutico del dispositivo de internación. Luego pasé a un dispositivo ambulatorio, que es donde sigo trabajando ahora, y en el medio de todos esos años he hecho varias veces acompañamiento terapéutico, pero no solo en adicciones, sino en otras ramas también, en salud mental en general.
Muy bien, Sergio. ¿Cómo cambió? O sea, yo capaz que te hago una pequeña introducción y después vamos a lo que nos interesa, que es el abordaje en un dispositivo abierto. ¿Cómo fue tu laburo específicamente en la internación? ¿Cómo era? Para que aquellos que nunca estuvieron en un dispositivo tengan, digamos, una pequeña noción de lo que se vivencia, cómo vos los recepcionás o cómo recepcionás a las personas que vienen por consumo problemático. El dispositivo de internación es un capítulo aparte, es muy complejo porque en la internación todas las vivencias del paciente son muy intensas, ¿no? Entonces, lo que acontece en el día a día es muy intenso en el paciente. Entonces, digamos que básicamente el trabajo del operador terapéutico en internación es, en cierta manera, mimetizarse con el paciente para que el paciente logre tener empatía con uno y de ahí recaudar información que uno cree importante para llevar a la reunión de equipo, ¿no? No nos olvidemos que este trabajo es siempre en equipo, con abordaje múltiple, o sea, del equipo participa un trabajador social, como un médico, como un abogado, como un psicólogo o una psicóloga, o otros operadores terapéuticos. Entonces, el trabajo con el paciente en el dispositivo de internación es estar atento a todas aquellas situaciones que puedan acontecer en la convivencia, porque se supone que en la convivencia con sus pares, en el dispositivo de internación, el paciente repite aquellas dificultades que tiene en la vida. Y entonces, si se le ponen en juego problemas familiares, estos problemas familiares se le van a repetir en la convivencia, que, repito, es muy intensiva, con sus pares, con sus compañeros de tratamiento. Un poco el trabajo es eso, el paciente tiene siempre tendencia a llevar al operador terapéutico a un lugar de par. De hecho, aparecen, operador, venga que le voy a confesar tal cosa, operador, venga que le quiero contar a aquellos dos en qué andan, y ¿no? Esa cosa de la alianza que el paciente siempre invita, es responsabilidad del operador terapéutico saber manejar la distancia, la cercanía, lejanía con ese paciente. Y sin llegar a alianzarse con el paciente, poder saber intervenir para la contención, para esclarecer algunas situaciones complejas de la convivencia y llevar esa información al equipo, ¿no? Muy bien, Sergio, re completo. La primera entrevista, la anamnesis, ¿qué particularidades tiene? Yo trabajo en dos instituciones, una provincial y una municipal. En ambas me encargo de hacer la primera entrevista en el dispositivo ambulatorio, ¿no? Yo he visto otras instituciones que la primera entrevista la hacen de forma grupal, ¿no? De forma así, en grupo, lo llaman muchos grupos de admisión. A mí es una palabra que me choca un poco porque suena como que te admitimos o no te admitimos y toda persona tiene derecho a un tratamiento. Nosotros no es que admitimos a algunos sí y a otros no. Por eso yo estoy mucho más a favor de la entrevista individual, mano a mano. La entrevista individual tiene que tener la paciencia necesaria de parte del que entrevista, de parte del operador, para lograr que la persona se sienta cómoda. A ver, vamos a contextualizar. Muchas veces viene porque... ¿Hola? Te escucho perfecto yo, ¿eh? Bien, bien. No, Nelly, es Nelly. A ver, Nelly, para que te muteo. Ahí está. Perfecto. A ver, la persona viene a la primera entrevista porque cayó preso y el juzgado le dijo que para recuperar su libertad tiene que hacer un tratamiento. No tiene ganas de hacer un tratamiento. Está ahí porque quiere cumplir con el juez. Lo que menos le importa es hacer un tratamiento. Entonces, esa escucha tiene que tener uno la paciencia suficiente para poder comprender esto y poder aclararle al entrevistado
que uno no es un empleado judicial, ni que todo lo que hable en esa entrevista le va a perjudicar en su causa, sino que todo lo contrario, que existe un secreto profesional, que existe la confidencialidad, que nosotros somos empleados de salud, no empleados de judiciales, y que lo que él diga no lo va a perjudicar. Otro ejemplo, viene porque la mujer lo echó de la casa de tanto consumo y dijo, hasta que no hagas un tratamiento, no entras a casa. Le tenés que primero contener porque está triste, está angustiado, extraña a sus hijos, no se lo dejan ver, extraña a su mujer, quiere cambiar pero no sabe cómo va a hacer para cambiar su vida porque lleva muchos años de consumo. Entonces esa entrevista tiene que estar orientada primero a contenerlo y segundo a garantizar de que él vuelva a la entrevista, que tenga una segunda entrevista, porque en internación es fácil hacer una entrevista y ya quedó internado y bueno, mañana charlamos de nuevo y pasado charlamos de nuevo, total, va a estar ahí el paciente, no se va a ir a ningún lado. En ambulatorios, en dispositivos ambulatorios, el paciente después se toma un colectivo y se va a su casa, o se toma un auto y se va a su casa, y hay que lograr que al otro día tenga ganas de volver a una segunda entrevista. Entonces, básicamente, digamos, muy básicamente resumiendo, la entrevista en el dispositivo ambulatorio tiene que ser confidencial, tiene que ser contenedora y tiene que ser hábil de tal manera que logre continuidad en el tratamiento. No sé si se chicos, entiende. hasta acá, perdón, chicos, hasta acá. ¿Alguna pregunta? Es muy rico el material académico y práctico que les está brindando en este momento Sergio. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Continuamos? Bueno, específicamente en el dispositivo de... Nosotros ahora vamos a hablar, si podemos, Quimei hizo unas filminas maravillosas para la unidad 18 que se las vamos a pedir prestadas, específicamente de lo que tiene que ver con demanda, pseudo-demanda y demanda tóxica, que es lo que nosotros le ponemos a esto que comentaste, digamos, digamos, le ponemos un nombre, ¿no? Cuando esta demanda terapéutica es la que se construye en el dispositivo, y esta pseudo demanda, que en realidad no es una demanda, sino que viene específicamente un pedido de un otro. Claro. Y que hay capaz que hay que trabajarlo más, porque los pibes que están judicializados también tienen que llevar un tratamiento terapéutico. ¿Qué diferencias vos ves entre los dispositivos de abordaje comunitarios y cómo sería un dispositivo de abordaje comunitario, que es lo que nosotros tenemos que saber en esta primera parte del curso? ¿Ustedes a qué le llaman abordaje comunitario? A los del IACOP, a aquellos que no tienen internación, cualquier sea su modalidad. Está bien, sí. Sí, la demanda muy pocas veces es concreta. La demanda de tratamiento a veces es semidemanda de tratamiento o a veces es nula, no hay demanda de tratamiento. La demanda viene de la familia y no del paciente, o la demanda viene de una situación judicial y no del paciente. Yo estoy convencido que los primeros tiempos de cualquier tratamiento, sea ambulatorio de internación, sea abordaje comunitario o no, tienen que estar abocados a construir la demanda, a lo que nosotros a veces llamamos en el trabajo semiconciencia de enfermedad o conciencia de enfermedad. La persona que consume sustancias niega tener un problema en la mayoría de los casos. Niega, dice, no, yo esto lo dejo cuando yo quiero, estoy acá porque mi vieja me trajo, pero la verdad que si yo quiero lo dejo, lo que pasa es que no lo quiero dejar, para mí no es un problema, el consumo mío no es problemático. Entonces es trabajo de uno, que no se logra en una sola entrevista, obviamente, tratar de ir llevándolo al paciente a que tome al menos semiconciencia de enfermedad, que acepte que tiene un problema y que se tiene que abocar a solucionarlo. Esto es un tiempo bastante largo del tratamiento. Yo diría que en algunos casos 2, 3 meses de trabajar primero la conciencia de enfermedad. Nosotros, en uno de los trabajos que yo tengo en provincia, que pertenece a la provincia, hacemos la primera entrevista individual, las 2 o 3 primeras entrevistas individuales, para que se sienta
más contenido, más acompañado, más personalizada la entrevista, y luego pasa a un dispositivo grupal, que lo llamamos grupo de recepción. Como les decía, no estamos de acuerdo en esto de llamar los grupos de admisión, porque no es que se trata de admitir o no admitir a una persona, sino grupo de recepción, es donde los recibimos. En ese grupo de recepción, lo primero que le pedimos es que vaya a la sala del barrio más cercana que tenga, si tiene obra social, que vaya a su obra social, y se haga un chequeo clínico. ¿Por qué? Y sencillo, porque nosotros consideramos que el problema de las adicciones o del consumidor problemático es que niega el daño que se está haciendo a su organismo. Entonces, a un alcohólico crónico que vaya al médico, se haga un estudio, un análisis de sangre y salte que tiene el hígado graso y empiece a cuidarse con lo que consume para poder mejorar su hígado graso, o aquel que es un fumador empedernido, que se haga una placa de pulmón y vea que sus pulmones no están tan bien como él pensaba, es una manera de que empiece a tomar conciencia de que hay un cuerpo, que existe ese cuerpo, y que cada vez que introduce esa sustancia a su cuerpo, está generando un daño. A veces esa es una de las maneras que tenemos de ayudarlo a que tome semiconciencia o conciencia de la enfermedad de adicción. ¿Se entendió? No sé. Pregúntenme cualquier cosa. De manera perfecta. Voy transmitiéndote, ahí me puse algo para anotar porque soy una señora mayor y me olvido. Me voy a poner para anotar para que no se me vayan lo que va pasando por el chat. Hola Sergio, en caso de que la comunidad terapéutica se encuentre solamente el operador. Dice, a ver si lo puedo bajar. No, anda maravilloso mis sistemas técnicos. A ver. El operador como parte del staff, ¿puede arrancar la entrevista individual y la admisión o va a depender de una junta o la entrevista individual es suficiente? Yo la verdad que eso se convenia con el equipo. Yo cuando estuve de guardia sábados y domingos no teníamos admisiones. Ingresar a una persona nueva, hacerle la entrevista e ingresarlo en la internación, es algo que tiene que ser evaluado por varios profesionales del equipo, no solo el operador, porque por eso no hacíamos admisiones ni sábados ni domingos, que eran días de visitas, donde toda la población de la comunidad terapéutica está más pensando en eso, en cómo limpiar la casa, preparar algo rico, organizar algún juego, algo para recibir a sus familiares. Entonces no es momento de introducir a una persona nueva que no va a poder tener visitas ese fin de semana, porque ni bien ingresan, no hay visitas, entonces que se va a sentir distinto al resto, porque todos tienen visitas y él no, que hay que andar fijándose qué alimentos introducen los familiares, que hay que andar viendo qué temas de conversación hablan los familiares con los pacientes, porque capaz que vienen con noticias bomba que pueden desestabilizar al paciente. No se olviden que las comunidades terapéuticas son de puertas abiertas y que si el paciente se detona por algo, se puede querer ir de la internación. Puede venir la ex mujer de un paciente o la mujer de un paciente a visitarlo y decirle, me echaron del trabajo, tus hijos no tienen para comer, por ejemplo. Y ese paciente va a querer agarrar los bolsos e irse. Entonces hay que estar atento al momento de las visitas, no es momento para una admisión. Ahora, si el equipo decide que cuando el operador esté solo tiene que hacer admisiones, bueno, ya dependerá de cada equipo. Yo no estaría a favor de eso. A mí me parece que las admisiones las tienen que hacer entre varias personas. En la internación estamos hablando, ¿no? En la internación. Y pregunta, cuando ustedes admiten a una persona, ¿puede ser que digan, no, esto no es para esta comunidad, no puede estar acá? ¿Cuáles son los requisitos de admisión? Se supone que cuando, por lo menos en las comunidades terapéuticas que yo trabajo, vienen derivados de centros ambulatorios, de los CPA. Se supone que el CPA hizo toda una evaluación previa durante 1, 2, 3 meses y consideró que ese paciente está para internar. Buscan la cama, te llega al lugar donde vos trabajás y vos lo recibís, pero con una información previa en la cual ya otros compañeros tuyos que quizás ni conocés, porque ponele, vinieron del CPA de Peguajó a Bursaco, y vos nunca fuiste al CPA de Peguajó, pero confías en que los compañeros de Peguajó hicieron la evaluación correspondiente para decir que ese paciente es agrupable, porque lo que puede ocurrir es que el paciente
no sea agrupable, que no funcione en grupos. Que en grupos se detone él, o que en grupos él movilice a todo el grupo. Entonces, a veces se evalúa que ese paciente no es agrupable. Si esa evaluación no la hicieron previa a la internación, los primeros 7 días de internación son fundamentales para que el equipo pueda definir si continúa ahí o si hay que hacer una derivación, porque no todos son agrupables. ¿A qué te referís? O sea, hay pacientes que porque tienen una enfermedad concomitante, o sea, una enfermedad de base que disparó el consumo, ya lo tenían antes, no son agrupables. ¿Cuándo una persona no es agrupable o no puede convivir en grupo? Y sí, básicamente en 2 casos fundamentales, 2 o más, pero mínimo dos casos fundamentales. Uno, cuando el paciente padece una enfermedad psiquiátrica de base, ¿sí? Cuando además de adicción hay alguna otra patología psiquiátrica, no sé, alguna esquizofrenia, alguna psicopatía, y si no, cuando el perfil antisocial del paciente es tan fuerte que le impide integrarse al resto del grupo. Digamos, ingresa un paciente nuevo que lleva muchos años robando, delinquiendo, con varias causas penales, y ingresa a una comunidad terapéutica en la que la población no tiene ese estilo de vida en su historial. Y empiezan a desaparecer los objetos de los compañeros, empiezan a desaparecer las cosas personales de cada uno, empieza a haber roces en la convivencia, empieza a aparecer mucho léxico tumbero de la cárcel, y entonces llega un momento que es un problema en la convivencia y todo el equipo puede llegar a decidir que ese paciente tiene que tener otro tipo de población de compañeros de tratamiento. Entonces se lo deriva a otra, nunca jamás se lo deja sin tratamiento, se lo intenta derivar a otra comunidad terapéutica con un perfil parecido al que el paciente trae. En caso de que sea un paciente psicótico o un paciente con una patología psiquiátrica cualquiera de base, exactamente lo mismo. Si el paciente está en pleno brote, escucha voces, ve alucinaciones, está paranoico, siente que lo están persiguiendo, que lo están observando, que lo están vigilando, que quizás no sea un paciente para que conviva con esa población, y habrá que buscar otra comunidad terapéutica con control farmacológico, con presencia de psiquiatras, para que pueda abordar ese caso. No todas las personas son agrupables en cualquier lugar, digamos. Una de las cosas que salió el otro día en una intervención, en una clase que dimos en la unidad 18, donde hay jóvenes que están en transgresión con la ley penal, pero que viene saliendo constantemente cada vez que nosotros damos algún taller de consumo problemático, es qué es lo que sucede con estos espacios, estas instituciones, a donde para abordar el consumo problemático lo medicalizan más y termina la persona dependiendo de otras sustancias. ¿Conocés casos? Digo, vos lo has observado, coincidís, no coincidís, decís que ya no es así, que ahora con la nueva ley de salud mental no se da. No, sí se da esto de medicar al paciente, porque hay de todo, ¿no? No todos los colegas son operadores terapéuticos y todos los psicólogos y todos los psiquiatras del país trabajan de la misma manera, pero a veces priorizan tener una guardia tranquila, tener una guardia fin de semana tranquilo, a cambio de empastillar un poco de más, como se dice, al paciente, y no en pos de lo que el paciente realmente necesita. Sobre todo en comunidades terapéuticas cerradas. Mi primer trabajo en el año 2000 fue en una comunidad terapéutica cerrada. Los chicos venían de los institutos de menores, de la Gote, del San Martín, de cualquiera de ellos, a Greu, donde quedaba la comunidad terapéutica cerrada. O sea que el operador además tenía de sus herramientas de trabajo, andaba todo el día con un llavero, porque cada puerta que se pasaba era con reja. Era toda una cárcel, era igual a una cárcel, ¿no? Donde los pacientes que venían ahí no tenían libertad, no podían salir a comprar el pan, no podían salir a hacer los mandados, no podían siquiera estar del otro lado de la reja, siempre adentro de la reja. Y en esos casos era peligroso la idea de sobremedicarlos, porque lo que puede pasar es que hagan como que toman la medicación, la guardan abajo de la lengua, la guardan abajo del paladar, en el paladar, en un costado,
y no la toman y juntan 3, 4, 5, 10 medicaciones y las toman todas juntas, y entonces pasan al acting después porque están totalmente drogados con pastillas. Es toda una cuestión muy, muy peligrosa la medicación. Por eso sí, existen, lamentablemente existen lugares donde la química es un chaleco, el chaleco químico, ¿no? Y no al servicio de la salud del paciente. De hecho, yo creo que la medicina y la ciencia ha avanzado muchísimo en los últimos 50 años, porque antiguamente, como antipsicótico, por ejemplo, se daba el alopidol, y el alopidol, una ventaja que tenía para el operador era que lo dejaba rígido como una estatua al pobre paciente. Hoy en día, el haloperidol o el alopidol, que es la marca comercial, se utiliza solamente en casos de emergencias, e inyectable. Hoy en día hay otros antipsicóticos que no tienen tantos efectos de rigidez como trae el alopidol, y eso me parece que tuvo que ver con esto, con dejar de pensar en el beneficio para los que cuidan a los pacientes y empezar a pensar en el beneficio para los que consumen esa medicación para poder curarse, ¿no? Entre todas las patologías cardíacas que trae, ¿no? El alopidol. Además, pero la rigidez, el paciente se babea, no puede moverse, está duro. Digo, pero ¿sabés cuántos para pasar la guardia tranquilo enchufaban alopidol a lo loco y pasaban los fines de semana mirando la tele mientras los pacientes estaban ahí duros en la cama sin poder moverse? Ha existido, existe y lamentablemente va a seguir existiendo, porque en salud mental no hay muchos controles de parte del Estado. Si bien la ley establece que el Estado tenga que supervisar tanto en el ámbito estatal como en el ámbito privado, esto no está ocurriendo. Yo hace un tiempo, buscando comunidad terapéutica para alguien que podía pagar una comunidad terapéutica privada, me encontré con una publicidad donde decía: su hijo no quiere internarse, nosotros se lo internamos de prepo. Y te mostraban la foto, 2 enfermeros que miden como 2 metros, así grandotes, que te lo iban a buscar a la casa, te lo agarraban a tu hijo y te lo llevaban y te lo internaban. Algo totalmente fuera de la ley. Sin embargo, el Estado no está supervisando ni siquiera la publicidad de eso. Y lo están publicitando en las redes así. Al señor que tiene dinero para pagar eso, hablamos de 50, 100 mil pesos por mes que vale una cama, ¿no? De 50 para arriba hay de lo que quieras. Al hombre que tiene para pagar eso, y ya está repodrido lo que viene sufriendo con la adicción de su hijo, le resulta muy tentador poner 70 mil pesos y que se lo lleven a su hijo de prepo. Claro, están privando de la libertad de forma ilegal a un pobre paciente, pero eso no le importa a nadie. El Estado no está pudiendo controlar, como la ley de salud mental dice, todas estas cuestiones, y mucho menos saber si están sobremedicando o no están sobremedicando, si cumple con los planes de medicación. El Estado todavía, a pesar de que la ley de salud mental se sancionó en 2011, se puso en aplicación en 2013, todavía seguimos esperando que se actualicen muchas cuestiones de esta Ahora ley. salió un nuevo proyecto federal en salud mental que va a ser interesante, y precisamente habla de esto. Hay que ver qué parte de presupuesto. Todo esto está bárbaro hasta la asignación de presupuesto, ¿no? Temas que para esto hay que asignar presupuesto para que las políticas públicas funcionen, si no seguimos hablando en saco roto. Pregunta particular de las que me había notado: ¿qué diferencia hay entre un operador socioterapéutico en adicciones, el rol, y qué diferencia hay con un acompañante terapéutico en consumos problemáticos, el rol? El operador terapéutico trabaja dentro de las instalaciones de la institución. El acompañante terapéutico trabaja en la calle, o en la casa del paciente, o en la calle, o en el lugar donde el paciente estudia o trabaja, o digamos el acompañante terapéutico pone su cuerpo fuera de las paredes de la institución. El operador terapéutico está acompañado, porque si pasa algo, a mí me ha pasado que un paciente me ha querido pegar, me han pegado algunos pacientes. Vos decís auxilio y tenés compañeros tuyos de trabajo que están ahí en tu auxilio, o un paciente que se quiere autoagredir, se quiere cortar en las muñecas. Y bueno, si tenés que poner el cuerpo, lamentablemente a veces hay que ponerlo, tratar de impedir que el paciente se lastime, pero estás acompañado de otro tipo. Generalmente es muy raro que te dejen solo en una guardia como operador terapéutico. Y si te dejan, y bueno, no, trata de que no, de pedir al equipo que por lo menos sean 2 o 3 los que quedan de guardia, depende de la cantidad de pacientes, ¿no? Yo tengo una marquita acá de
de soledades. Bueno. Conservo una honrosa marquita en el hombro a mis 20 jóvenes años. Ahora, el AT no, el AT le dicen, bueno, mira, tenés que ir a buscarlo a la salida de la escuela que sale a las 5, acompañarlo que va a ir al gimnasio, y del gimnasio tenés que llevarlo a la casa, y después hasta que no llegue el otro acompañante terapéutico no te vayas de la casa, y al otro día tenés que ver cómo le das la medicación. El AT está más solo, el AT está más en riesgo, y por eso el AT tiene que seleccionar más bien qué tipo de pacientes va a cuidar, ¿no? No por ser acompañante terapéutico uno debe tomar todos los trabajos que vengan. Todo lo contrario, creo que el AT tiene que seleccionar mucho el tipo de paciente, ¿no? Yo rechacé una oferta bastante jugosa en Plata hace 7, 8 meses atrás para cuidar a una persona, me ofrecían, no sé cómo contactaron conmigo una empresa que se dedica a brindar acompañamiento de, no solo acompañantes terapéuticos, sino personas que acompañan en un posoperatorio, en una cesárea o en una cuestión clínica de un paciente, y necesitaban acompañantes terapéuticos para salud mental, y me llamaron, y cuando me comuniqué por teléfono con la familia me di cuenta que el caso era gravísimo y no lo tomé, porque no me animé. El AT, lo único que tiene en común con el operador terapéutico es que ambos trabajan en un equipo y ambos referencian con un equipo. Acá hay muchas AT, ¿verdad? Muchas AT. Sí, es verdad. ¿Quieren aprovechar para hacer alguna pregunta general a Sergio? Las y los que son operadores o AT. Si me están diciendo todas que sí, son AT o estudiantes de AT por el chat. Si quieren hacer alguna pregunta particular, háganla. Creo que el trabajo más difícil de las acompañantes terapéuticas, yo era directora y daba, cuando era curso, antes de la ley que reguló el trabajo, cuando era un curso anual, y en realidad lo que sucede, a mí las experiencias después de encontrarme a TES, y ahora están haciendo en la UNAP precisamente la tecnicatura, de encontrarme a TES, de decirme que salud mental era lo más difícil de trabajar como acompañantes terapéuticos. Lo más difícil y lo más, digamos, lo que implicaba mayor cantidad de estrategia en el caso de los consumos problemáticos. No salud mental, hay un montón de patologías que uno puede acompañar, o padecimientos, como se dice en la ley de salud mental. Pero precisamente cuando era consumo problemático de muchos años, porque venía concomitantes con enfermedades a veces de base que eran bastante serias, entonces lo que decía que era bastante complicado, sobre todo en el tema de trabajar cuando eran muchos años de consumo. ¿Vos qué experiencia tuviste como AT? Sí, yo no hice una carrera como la que están haciendo ustedes. La verdad que si hubiera existido en aquella época una tecnicatura como la que hacen ustedes, de 3 años, muy completa, con muchas materias, me hubiera anotado. Yo hice un curso que duró 1 año en la Secretaría de Extensión Universitaria de la UBA, y ahí aprendí muy poco y ya era AT. Ya después de eso ya era AT. Y en aquel momento, en el curso que yo hice, se hablaba de acompañantes orientados en geriatría, gerontología, o acompañantes orientados en autismo, o acompañantes orientados en síndromes de Down. Entonces, sí, el de salud mental y adicciones era el más heavy, porque obviamente son los pacientes más peligrosos, los pacientes que más fácil pueden pasar al acto en cuestión de segundos, y hay que estar muy preparado. Yo, la experiencia más fuerte que tuve fue con un director del Banco Provincia, con problemas de alcoholismo, un alto director yo no sé si alguien tiene tarjeta del Banco Provincia, pero vieron que cuando uno mete la tarjeta en el cajero hay que digitar números y después hay que digitar letras. Bueno, el que había inventado eso, yo lo cuidé yo tenía mi equipo de acompañantes terapéuticos, éramos 5, y lo cuidábamos las 24 horas hasta que saliera a la cama de internación. Y bueno, el tipo vivía en un 10º o 12 piso, el balcón no tenía protección, estaba en abstinencia, se acercaba al balcón, había que llevarlo de nuevo para adentro, riesgo de que se tirara. Muy poderoso con dinero, me ofrecía fortunas
me quería pagar cualquier cosa con tal de que lo dejara ir a tomar un whisky, y realmente fue un paciente que lo cuidamos unos 15 días y después le dijimos al médico psiquiatra, en una de las salidas tenía entrevista, yo estaba cuidándolo con otro acompañante, tenía entrevista con el médico psiquiatra, bajamos por el ascensor y cuando llegamos a planta baja nos cerró la puerta del ascensor, salió corriendo y se fue al supermercado a comprar un whisky y se lo tomó. Y bueno, ahí decidimos que era un paciente que no podíamos cuidar por más que lo propusiéramos y por más dinero que hubiera de por medio, no había posibilidad. Y la verdad que la pasé mal porque varias veces sentí que se quería suicidar, que se quería tirar por el balcón y me asusté mucho. Para aquellas épocas no había pasado mucho tiempo de que había fallecido este personaje de la televisión, Juan Castro, que también se había suicidado, se había tirado de un tercer piso en presencia de su acompañante terapéutico, y yo me enteré de lo mal que lo estaba pasando judicialmente el acompañante terapéutico que lo cuidaba, y la verdad que me asusté mucho y desistí de seguir acompañando a ese paciente, ¿no? Todavía, no sé ahora, en aquel momento se empezó a luchar para que los acompañantes terapéuticos pudieran tener una colegiatura, algo que los defendiera. Ese acompañante terapéutico terminó preso, porque Juan Castro se suicidó y el acompañante terminó preso. No tenía por escrito una orden del médico psiquiatra que había indicado el acompañamiento, y eso lo había perjudicado mucho. Así que yo desde este paciente del Banco Provincia que les digo, hasta el día de hoy, si no hay una prescripción por escrito de un médico psiquiatra o de un equipo que indique el acompañamiento y características del paciente, yo no lo tomo el trabajo por más que haya muy buen dinero, jugosos ingresos económicos. El punto esencial, la colegiatura es el que a nosotros nos exime, salvo que sea una responsabilidad producto de nuestro trabajo, de la responsabilidad civil y penal en el caso de que haya una situación de esta cuestión gravosa. Y por el otro lado, esto que dice Sergio es elemental, anótenlo, resáltenlo, recálquenlo, tiene que haber una derivación del equipo interdisciplinario, porque yo como abogada, les digo, es lo que salvaguarda el ejercicio de su rol. Ustedes van a estar, como siempre, van a trabajar en el marco de un equipo interdisciplinario, no, el equipo interdisciplinario, el médico psiquiátrico derivó este acompañamiento que ustedes le van a dar la función, porque todavía hay mucho trabajo de los acompañantes terapéuticos en negro. Si bien hay mucho de obra social y demás, todavía hay mucho acompañamiento terapéutico en negro, pero esa orden tiene que estar escrita, ¿sí? Tiene que estar escrita, firmada y sellada con las matrículas del personal, de la persona que es responsable, si no, vienen después los problemas. Pregunta de Blanca Delgado, siendo estudiante de la Tecnicatura de Minoría y Familia, ¿cómo debe ser el abordaje de un menor cuando, supongo que quiso decir, cuando es la vía judicial? Bueno, menor hay un amplio margen. Si tenemos de 16 años que ya tiene una responsabilidad penal para adelante y hay un delito y es primario y se deriva a una comunidad terapéutica, ahí puede, una comunidad terapéutica para el abordaje es una respuesta, y si 16 para menos es otra. Sergio, ¿querés contestarle? Sí, mucha experiencia no tengo con menores, la verdad que no quiero guitarrear. Sí, es verdad lo que vos decís, no es lo mismo un niño de 11 que un niño de 15. Hay una gran diferencia en el aspecto legal, en la manera de abordar, y es muy particular en cada caso. Hay chicos de 16 o de 15 años que tienen una historia de vida que parece que tuvieran 30, vivieron más cosas que un hombre de 30 años. Entonces, la manera de intervenir ahí es tratando de reconocerle que lamentablemente su recorrido tiene la experiencia de un tiempo de 30 años. Y después me parece que hay que pensar mucho la intervención con la familia, porque si te están trayendo un pibe de 11 años con problemas de consumo problemático, bueno, hay que preguntarse qué pasó en esa familia. Entonces hay que ver que, no sé, me trajeron la otra vez una chica que vivía con su mamá y su padrastro, que no paraba de cortarse. Y ahí la sospecha es única. Acá el padrastro estuvo abusando de la chica, y que con el tiempo corroborado, el padrastro había estado abusando de la chica. No se sabía por qué se cortaba. Bueno, se descubrió por qué se cortaba la chica. Digo, me parece que la intervención en menores sí o sí lleva de la mano la intervención en familias. ¿Sí? La intervención sola con el menor no es suficiente para diagnosticar.
acá es esencial. Nosotros decimos niñas, niñas y adolescentes de acuerdo a la ley. Menos de 16 años, la ley que tienen de base es la 26061 y la 13298, que con esa tienen que tener el marco legal de actuación, más de eso no. A posterior de los 16 años, en el caso de que haya habido digamos, alguna cuestión penal, tenemos la ley penal juvenil. En general, los dos casos son casos que se abordan con los mismos derechos y garantías que marca la ley de salud mental. Con la salvaguarda de que si tenemos a alguien de menor de 16 años, esto que dijo Sergio, importante en todo tratamiento de consumo problemático, pero en los niños más, necesitamos un referente socioafectivo cercano. A veces lo encontramos en la familia, a veces no. Perdón, yo quería responder hace un rato, en el chat leí que Mónica decía, en todos los lugares se están medicando. Yo quizás no transmití bien mi mensaje. Yo no estoy en contra de la medicación en internaciones. La medicación es necesaria. Muchas veces, cuando a un paciente se le priva del consumo, empieza a aparecer una sintomatología del paciente que estaba tapada y que, por ejemplo, insomnio, temblores, irritación, depresión, sudoración del cuerpo y otra cantidad de síntomas que estaban tapados por la droga, que al suspender por la internación y el paciente el consumo, aparece esa sintomatología y es necesario medicarla. No es que no hay que medicarlos. Lo que estábamos hablando era en aquel contexto en que se lo medica un poquitito de más para poder estar tranquilos en la guardia o para que la población no arme disturbios, por decir así. No es que estamos en contra de la medicación. De hecho, en todos los equipos donde yo trabajé, siempre hubo un médico psiquiatra encargado de la medicación. ¿Sí? Perdón. Sí, perdón. Moni, ya te doy la palabra. Perdón, Sergio, ya te doy la palabra, un minutito. Sergio, esto que vos dijiste como sudoración y estas cuestiones, ¿no vendrían a ser el cuadro de síndrome de abstinencia necesario? Que pasan, que con la ausencia, no todo el mundo lo siente, los cuerpos somos todes diversidades, pero ¿no tiene que ver con eso? Es probable, yo la verdad que no soy médico como para determinarlo a ciencia cierta. Sí sé que a una persona que se viene tomando 5 gramos de cocaína todos los días, la forma en que está excitando su sistema nervioso central, cuando le quitas esa cocaína, como por una cuestión de inercia, el sistema nervioso central sigue excitado por más que le quites la cocaína. Hasta que se desintoxique va a pasar como un mes. Entonces, aunque no esté deseando consumir, o sí esté deseando consumir, la sintomatología orgánica aparece, ¿sí? Y a veces hay cuestiones psiquiátricas de base, a veces la droga tapa toda la sintomatología de una esquizofrenia, por ejemplo. Le quitan la droga porque entra a la comunidad terapéutica, se interna, ya no consigue más cocaína, o marihuana, o la droga que él consumía, o alcohol, y empiezan a aparecer síntomas de una esquizofrenia, entonces hay que medicar la esquizofrenia. ¿Se entiende? No siempre, lo que no es la medicina todavía, que yo se lo digo de entrada siempre a los pacientes cuando hago la primera escucha, así la llamamos nosotros, primera escucha, primera entrevista, decirle, mira, te dice el paciente, mira, yo la verdad que hace 2 días que dejé de drogarme, o 3 días, o una semana, pero necesito, no aguanto más, ¿no me podrían dar algo para que se me pase? Y yo le digo, flaco, malas noticias, no inventó la medicina todavía la pastillita que te quite las ganas de tomar cocaína. Ojalá, me quedo yo sin trabajo, pero ojalá, ¿sabes cuánta gente se curaría? O que te quite las ganas de tomarte un litro de vino. No existe todavía. Sí aparece medicación que te va a calmar esos síntomas, pero la gana de tomar el litro de vino la vas a seguir teniendo. Por más que te den 1 ribotril, o 2 ribotril, o 5 ribotril, las ganas de tomar vino o las ganas de tomar cocaína te van a seguir estando. No te las borra la medicación. A veces aparece la fantasía en el paciente de la pastillita mágica, ¿no? ¿Puedo hacer un paréntesis? Sí, estaba Moni primero con la palabra y después, Vanessa Castro veo que no sos. Pero después vos. Verá que Moni quería hacer un aporte. Sergio dijo que yo decía que en muchos lugares medican. No, yo entendí lo que él quiso decir. A lo que me referí es que en muchos lugares medican de más para tenerlos dormidos, para tenerlos tranquilos,
que todavía eso no se puede controlar. A eso me refería. Bien. Bien, muy bien, aclarado. Perfectamente aclarado. El otro colega, futuro colega que tenemos, sí. Recordame tu nombre. Sí, ¿qué tal? Héctor Gorini. Héctor Hola, Gorini es Héctor. mi nombre. Yo soy un adicto en recuperación. Muy bien. Y bueno, estoy en recuperación todavía. Y a mí me estoy medicado. Yo tengo bipolaridad tipo 2. Y a mí la medicación me ayudó mucho en el tratamiento, pero mucho. Y estos efectos o sea, que me empezaron a surgir, como transpiración, paranoia y muchas cosas, las empecé a descubrir en el tratamiento a medida que me iba desintoxicando. Entonces, el aporte psiquiátrico y medicinal es muy valioso en lo que es el tratamiento. Nada, quería decir eso, nada más, quería aportar eso. Primero, Gracias, Héctor, felicitaciones por tu recuperación y fuerza, que hay que pelearla. Y segundo, bueno, vos venís a corroborar lo que estábamos diciendo, ¿no? La medicación que te dieron a vos es para tratar el trastorno bipolar que te diagnosticaron, no es para que se te vayan las ganas de consumir. ¿O vos tomaste alguna vez una pastilla que te quitó la gana de consumir? No, para nada. Claro, eso es lo que yo hago en la primera entrevista con mis pacientes, aclararles que no todos los pacientes pasan por el consultorio del psiquiatra para ser medicados, porque la adicción no se medica. Se medica los síntomas que aparecen cuando el consumo se suspende, pero no es que la adicción se cura con pastillas. Porque incluso había un familiar una vez que me decía, pero si yo te lo dejo a mi hijo acá, vos le vas a dar ribotril y entonces se va a hacer adicto al ribotril. Va a dejar la cocaína y le va a cambiar por el ribotril. No es lo mismo. Y los médicos saben hasta cuánto tiempo dar esta medicación, luego cambiarla por otra, luego ajustar las dosis. Uno no se termina siendo adicto al ribotril por hacer un tratamiento psiquiátrico largo. Esto es un mito que hay en la sociedad de creer esto, de que cambian cocaína por pastillas, ¿no? Y no es así. Perfecto. Pregunta, la comunidad terapéutica, yo voy a decir una guarangada y vos, Sergio, me decís, ¿qué burrada estás diciendo? Dale. Pero decímelo, con total libertad. En la comunidad terapéutica, por lo que es mi experiencia, en realidad es un lugar que es mucho más contenido, donde nosotros desde la mañana hasta la noche, hasta el otro día, hasta somos prestadores de este yo que capaz que está un poquitito débil o resquebrajado de nuestros pacientes, ¿no? O sea, hay una cuestión, un contexto muy ordenado, se levanta a las 8 de la mañana, 8:30 se levanta, se desayuna, se limpian las habitaciones a las 10, y hay tareas, que en realidad el yo es esto, el principio de realidad, que ordenan muchísimo a personas que estuvieron siempre atravesando situaciones quizás de mucho desorden, sobre todo de que ingresaron en consumo problemático. ¿Cómo trabajamos la externalización? Porque en realidad va a volver a un lugar precisamente donde quizás este orden que da la comunidad terapéutica como gran comunidad no existe. Ahí después te doy la palabra, perdóname, no vi la manito levantada. Bueno, no dijiste ninguna barbaridad. Lo que pasa es que yo yo hice mi tratamiento en el año 98 al 2000, internado en comunidad terapéutica. Era mi primer tratamiento y fue mi último tratamiento. Por suerte hice una sola vez tratamiento. La internación duró 2 años y mi comunidad era un sistema donde me la pasaba limpiando, ordenando, estructurado. Nos levantábamos a las 7, hacíamos la cama, íbamos al baño, preparábamos un desayuno, a la tarde teníamos tareas, huerta, deportes. Yo en mi vida personal, antes de internarme, no tenía problemas con eso, en realidad. Yo era un drogadicto ordenado. Mi cama estaba hecha, prolija, mis cosas en orden, pero me drogaba. Quiero decir, muchos creyeron eso como un sistema de rehabilitación, porque cuando nacen las primeras comunidades terapéuticas, el perfil del paciente que iba a la comunidad terapéutica era otro perfil que del paciente que tenemos hoy en día. Era gente, el viaje de vuelta era una de las primeras comunidades terapéuticas en el país.
y era gente de arriba de 30, 35 años los pacientes, muchos de ellos habían combatido en la guerrilla contra el proceso de reorganización nacional, o sea, contra los milicos, habían sido tipos que habían tomado armas, entonces todos los sistemas que aparecieron en las comunidades terapéuticas primeras en la Argentina eran muy militarizados. Existía lo que se llamaba, yo no la viví, pero gente que estuvo internada en el mismo lugar que yo, poner en el 92 o en el 93 o en el 91, hacían lo que se llamaba la chiqui limpieza, te tiraban un balde de agua en un salón grande y te daban una maquinita de afeitar y un pedacito así de trapo para que seques todo el salón. O te daban un cuchillo tramontina y te mandaban a la cancha de fútbol a cortar el pasto que estaba 50 centímetros de alto, a cortarlo con un tramontina. Era casi una tortura para los pacientes. En ese contexto, ser ordenado, prolijo y cumplir con todo lo que te mandaban era ser un buen paciente, ¿no? Yo hoy tengo otra visión de la comunidad terapéutica. Para mí, los tratamientos, para mí la internación no es un tratamiento. Para mí, la internación es un pedacito del tratamiento. Por ejemplo, si yo estoy mal de la vesícula, voy a ver al médico, el médico me dice, no, mira, tomate este remedio, hacete este estudio, esta dieta, y vení a verme la semana que viene. Hasta ahí es ambulatorio. Voy a la semana siguiente, sigo mal. Me dice, no, mira, tomate este otro remedio, hacete este otro estudio, hacé más dieta y vení a verme la semana que viene. Cuando voy de nuevo, me dice, no, mira, te tengo que internar, está grave. Me internan, me operan, me dan el alta y me dicen, ahora vení dentro de 30 días a que te saquen los puntos. Y después venía a control cada 2 meses. Empezó ambulatorio, en el momento de crisis profunda me tuvieron que internar 1 mes, 2 meses, 3 meses, y luego me continuó ambulatorio. Para mí, la internación es un pedazo del tratamiento en consumo problemático, porque nosotros corremos, porque fue lo que pasó al final en Argentina. Se pensó que la única manera de curar a los consumidores problemáticos era internándolos. Y los internaban, y si la internación fallaba, ya está. ¿Qué más me queda? Yo ya me interné, volví a consumir, fracasé, ya no hago más tratamiento en mi vida. Ya está, me olvido. Porque la internación fracasó. Porque el objetivo de la internación, ¿cuál es? Que no consuma. Primero que no consuma, y después vemos. En el tratamiento ambulatorio hay personas que dejan de consumir de un día para el otro y hacen tratamiento ambulatorio. Hay otras que van consumiendo cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, hasta que dejan de consumir. Ambos tratamientos son válidos. No es necesario, porque si yo te encierro a vos, a ustedes, a cada uno de ustedes, en una habitación de 4x4 durante 2 años y les paso un plato de comida por abajo de la puerta, no se van a drogar. Pero el día que yo les abra la puerta, van a ir derecho a comprar droga. No se trata de privarlo del consumo. Hacer tratamiento no es solamente privarlo del consumo. Hacer tratamiento es que esa persona se conozca a sí mismo y trate de revisarse, y aprender a conocerse implica saber cuándo está en riesgo. Che, falleció mi mamá, aniversario del cumpleaños de la muerte de mi mamá, y hace 1 año que no me drogo, y se viene el cumpleaños de la vieja, y mejor no ando con plata encima y le dejo la llave del auto a mi señora y voy a estar acompañado porque yo sé que ese día me van a agarrar de consumir. Un ejemplo que siempre doy, ¿no? Entonces, conocerse a uno mismo es la mejor manera de prevenir recaídas. No que desde afuera venga una prótesis y me encierre y me diga, bueno, no podés consumir porque estás encerrado. Bueno, es verdad, no voy a poder consumir porque estoy encerrado, pero no me quita el problema. ¿Se entiende? Entonces, las comunidades terapéuticas, algunas, no todas, se están ayornando y están trabajando en ese sentido, en el sentido de, sí, ayudarlo a ordenar su vida, que sepa hacer su cama, que se haga un mate cocido, que vaya a tramitar su DNI que nunca lo tramitó, que vaya a hacer el curso que le gusta de peluquería, que retome los estudios y se anoten en fines. Eso es parte del tratamiento también, ¿sí? Ayuda a ordenarlo, no es solamente que no consuma, ¿se entiende? Muy bien. ¿Blog? Para mí. Muy bien, ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, casualmente quería aportar y sumarme a las palabras que decía Sergio. Yo estuve internado 1 año y 2 meses y después de 8 años de que me dieron el alta, tuve la oportunidad de dar varios testimonios en diferentes comunidades terapéuticas de manera voluntaria. Y una de las primeras cosas que yo siempre digo, según mi experiencia, es que dejar la droga, entre comillas,
a mí me resultó fácil, porque durante 1 año y 2 meses, donde yo estuve internado, tanto yo como el resto del grupo que estuvo conmigo en este tratamiento, no nos estuvimos drogando. Lo difícil y lo realmente importante es entender qué me llevó a mí a llegar a esa situación. Entonces ahí es donde uno tiene que hacer un trabajo de introspección, de revolver la olla, de meterse con el pasado, de empezar a aceptar un montón de situaciones, empezar a intentar resolver aquellas que tienen solución y a aceptar y convivir aquellas que no tienen solución. Y respecto a lo que es el tratamiento en sí, a mí me sirvió mucho esto del orden. Yo, a diferencia de Sergio, sí era un adicto o un drogadicto extremadamente desordenado. Mi vida era un caos absoluto, por donde se lo mire, y lo que empecé a reconocer dentro del tratamiento con estas pautas que, entre comillas, me imponían un orden, fue a conocer mis propios límites, mi autolímite. Entonces, a partir de ahí, una de las cosas que también asumí y entendí, como bien explicó Sergio, es que el tratamiento es simplemente una parte transitoria de algo que es muchísimo más grande, superlativo, diría yo, porque considero que desde el día que a mí me dieron el alta, empecé, se podría decir, un verdadero tratamiento. Ya dejé de estar en ese lugar donde no había acceso a las drogas, donde no estaba totalmente terapeutizado las 24 horas, siempre con un oído dispuesto a escucharme, o entre pompas de jabón o pompones de algodón. Ya estaba solo de vuelta en la calle, y ahí es donde tenía que poner en práctica aquellas herramientas, sobre todo las del autolímite, que me fueron inculcadas en el tratamiento. Ese era mi aporte. Gracias por tu aporte, muy interesante. Gracias. Ahí, Sergio, tengo una compañera, colega, técnica de minoría de familia, pero también operadora, que está, Climey, que ella trabaja en una comunidad terapéutica, ¿no? Que con un perfil, si querés comentarlo, Climey. Yo estuve en la 18, y yo no pude ir, me pegué el faltazo conjuntamente con Gladys. Bueno, sí, yo también trabajo en una comunidad terapéutica con modalidad de internación, y también tiene una casa ambulatorio y hospital de día. Y bueno, y trabajamos ahora es cada vez menos, pero con niños, niñas, adolescentes, ahora hay chicos un poco más grandes también. Y me parece re interesante esto que decís, Sergio, con respecto al cambio de la mirada, ¿no? De que para que la persona pueda cambiar no es necesario que esté todo el día limpiando por ahí o obedeciendo, ¿no? Esa cuestión que tenía antes la comunidad de bien jerárquica, ¿no? Bien marcado los roles, y que el operador tenía esa postura rígida y tenía que ser autoritario, ¿no? Más que una figura de autoridad, terminaba siendo como autoritario. Nosotros, por lo menos acá, trabajamos desde, obviamente hay todo lo que tiene que ver con la primera etapa, más que nada que son adolescentes, tiene que ver con el cuidado personal, con la higiene. Muchas veces más que, es como, nosotros pensábamos en reeducar, ¿no? Y a veces es educar directamente, porque hay pibes que vienen de vivir en la calle o en situaciones que por ahí hay que enseñar hasta lo que a uno le parece básico, ¿no? Y que no es básico porque no todos lo sabemos. Entonces, esto, teniendo en cuenta de que es una persona con derechos, con decisiones, principalmente esto, ¿no? La escucha, el darle lugar a esto que hablabas de la primera entrevista, qué importante que es, ¿no? Porque ahí es todo, porque ahora no quiero quedarme, no me quedo, y bueno, y que nos ha pasado más de una vez, de estar en la primera entrevista y decirnos, no, bueno, no me voy a quedar, y que no hay forma, y que intentando entre los compañeros convencer un poco, porque también es un poco, si bien las preguntas, ¿no? De fecha de nacimiento, domicilio, todas esas cosas, ¿no? Que tiene la anamnesis, también esconde esto de decir, bueno,
¿cómo hago para que este pibe se quiera quedar? Si no y conoce la oficina por ahí, ¿no? Entonces, bueno, a veces recurrimos a, che, vení, por lo menos vení, conocé la casa. Vamos a hacer un recorrido. Mirá a los compañeros, mirá a las compañeras, acá no pasa nada. Hay muchos pibes que entran con muchísimo miedo, porque claro, como vos decías, Sergio, por ahí en todos los lugares no laburan de la misma manera o se encuentran con que esto, che, mirá que acá no tenés que pelear por nada, acá nos manejamos con el amor, acá le llamamos lo que es el amor responsable, ¿no? Sí. Nos manejamos de esta forma, nada, no tenés que pelear por un par de zapatillas, si no tenés, acá tenemos para darte. Nada, es como pensarlo desde una mirada, entendiendo a la persona con sus derechos y que yo no soy quien ni para andar, ni para que la persona me tenga que obedecer, ni que quiera quedarse, ni obligarlo, ni mucho menos. ¿Sabés qué pasa? Discúlpame que te interrumpa. Para poder lograr eso que vos planteás, que está muy bien lo que decís, el paciente, es un sujeto de derecho, y él tiene derecho incluso hasta irse. Ahora, si el paciente se va, que no signifique un fracaso tuyo. Uy, ¿cómo fracasé como operadora porque no lo logré convencer que se quede? O si el paciente se queda, tampoco es un éxito tuyo. Digo, hay equipos que consideran que los pacientes son como una arcilla que ellos modelan y después los ve jactarse que dicen, mirá, lo que entró y lo que estamos saliendo ahora de alta. Qué laburo que hicimos. ¿Qué laburo que hicimos con este tipo? No, el laburo lo hizo el pobre cristiano que se bancó estar ahí internado y no lo hiciste vos. El paciente no es una propiedad del equipo o una obra del equipo. Por eso, yo en la primera entrevista en comunidad terapéutica, yo le decía, mirá que esto de puertas abiertas, ¿eh? Si vos te querés ir, no te vayas saltando el alambrado ese que estás atrás, avísame que te abro la puerta. Y mis colegas y mis compañeros de equipo, sobre todo la directora, vos estás loco, ¿cómo le decís eso? Pero ¿por qué no se lo voy a decir? Ahora, si yo a ese paciente que es nuevo, ese día me siento a cenar al lado de él, le invito a jugar un partidito de ping-pong, si armamos un truco, él es compañero mío, si le explico lo que es el amor responsable, si hay una mesa de sentimientos, le expresamos sentimientos y hacemos que todos le digan, che, flaco, valoro tu esfuerzo de quedarte acá, ese paciente va a tener menos ganas de irse. Ahora, si yo los dejo a los pacientes que cenen solos y me voy al staff a mirar televisión, porque justo ese día jugaba Temperley, y como soy hincha de Temperley me voy al partido, y me olvido de los pacientes, depende del laburo del operador. Esto es lo mismo que cuando te dicen operador, llévelos a los pacientes al taller de teatro, y vas vos con todo el grupo de pacientes caminando hasta allá, hacen el grupo de teatro, y vos los dejás con el profe de teatro y te venís. Y después cuando los vas a buscar una hora después, el profe te dice, ninguno quiso laburar, ninguno quiso participar del taller, porque no te quedaste vos como operador, el operador tiene que estar ahí, es más, ser parte del taller de teatro. Digo, si el operador acompaña, que esa es la función, y está presente, es probable que de 10 que te entran, 2 se te vayan en la primera escucha, en la primera entrevista, y 8 se queden. Si el operador no tiene ganas de laburar, y bueno, lo recibió, muchachos, le presento a Juan Pérez, este es su primer día, felicitaciones Juan Pérez, y listo, y se va. Él no sabe si se tiene que parar de manos para que no le roben la zapatilla, él no sabe en qué lugar en la mesa se va a sentar a cenar, él no sabe si a la noche puede dormir tranquilo o va a venir alguien a hacerle algo malo, él no sabe nada. Sobre todo cuando vienen muy chicos, muy menores los pacientes, que han pasado por institutos de menores o por cárceles, donde la cosa se pone heavy, y más de la mitad de la población argentina compara las internaciones con las cárceles. Lamentablemente es así. Entonces, para eso el equipo tiene que tener asumido que no somos infalibles y que no a todos podemos dar ayuda. Hay algunos que no se van a recuperar y otros sí. ¿Qué va a hacer? Es un duelo que hay que asumirlo, trabajarlo. Yo lo trabajé en mi terapia, es un duelo que hay que asumir, pero no tenemos respuesta para todos, ¿eh? Lamentablemente no.
Bueno, sabias palabras, la verdad que unas intervenciones brillantes. Sergio, este grupo, esta es la tercera clase, a la cuarta termina, la quinta vamos a tener una exposición que te invitamos, que es la entrega de los certificados, y seguramente va a venir alguien a tratar de dar algún abordaje, sobre todo en consumos problemáticos, abordaje en niñeces. Y una de las cuestiones importantes de este primer módulo, de este primer encuentro, es empezar a trabajar sobre los dispositivos comunitarios y sobre la fase preventiva. El TFI que ellos van a hacer, que es el trabajo integrador final, que en realidad es pensar en grupo alguna estrategia preventiva para aquellos que son consumidores primarios, o se acercaron al consumo problemático, o si ven que en el barrio hay alguna situación que ya ven que hay un consumo localizado en determinado, ya vemos que los pibitos, nuestros jóvenes nuestros pibitos se empiezan a reunir en una esquina, que ya no hay solo cerveza. Uno nota esas cuestiones ya como viejo zorro, como vieja zorra de mar, empieza a notar estas cuestiones, entonces el TFI va a ir orientado, el sábado vamos a dar las pautas específicamente a la ejecución de un proyecto preventivo. Quiero que nos cuentes cómo son los dispositivos comunitarios, estos que no hay internación, que son abiertos, cómo funcionan, si se funcionan también de manera preventiva y con el barrio, o si simplemente son lugares a donde se viene a trabajar la problemática de consumo. Yo en los lugares que he trabajado con esa característica no se habla de consumo. A veces entras con la persona tratando de acompañarlo al dentista y empezás para que se acerque al sistema de salud porque le duele una muela y lo acompañaste a que le revisen la boca, y después de ahí, o si es una chica, la convenciste de que haga una consulta con el ginecólogo que nunca había ido, y cuestiones de salud para acercarlo al sistema, para luego, una vez entrado en un grado de confianza, poder intervenir si es necesario la cuestión del consumo problemático. Yo no creo en la prevención de adicciones como quien dice la vacuna contra el COVID. Hagamos prevención en esta escuela, la escuela número tal, que así después, cuando sean grandes, ninguno de ellos se droga. Yo no creo en eso. Yo tampoco creo que nadie por fumar un porro por primera vez ya quede adicto a la marihuana, o por tomar una lata de cerveza por primera vez ya quede adicto al alcohol. Todos sabemos que para que haya una adicción tiene que pasar por diferentes etapas. Nosotros la primera etapa la llamamos la de uso de sustancias, luego la segunda etapa es la de abuso de sustancias, y luego la tercera etapa es la de esclavitud o adicción o dependencia, como la quieran llamar. No todos los que están en uso van a pasar al abuso, y no todos los que están en abuso van a pasar a la dependencia, pero sí, todos los que hoy están en dependencia, en algún momento estuvieron en uso y en abuso. Entonces, cuando a mí me ha tocado ahora, desde que se instaló la pandemia, dejé de hacerlo, me ha tocado ir a dar charlas a las escuelas. Y mi charla en la escuela está orientada a esto. Mirá, no está bueno que te drogues, pero si llegás a hacerlo, sabés tal y tal cosa. Por ejemplo, no está bueno que tomes pastillas, pero si te llegás a drogar con pastillas, ya sabelo, que te vas a poner violento, que te vas a querer agarrar a las piñas todo el tiempo, que mejor que estés acompañado de tus amigos, y que al otro día no te vas a acordar nada de lo que hiciste. No está bueno que te drogues con cocaína, está malísimo, pero si te llegas a drogar con cocaína, sabelo, que vas a estar tenso, que tu corazón va a latir más rápido, que vas a estar acelerado. No está bueno que te alcoholices, para nada está bueno, pero sabé que si te alcoholizás y perdés la conciencia, que tus amigos no te tiren un baldazo de agua helada como se cree para sacarte la borrachera, que si vomitas que te pongan de costado para que no te aspires con tu propio vómito. Digo, me parece que la prevención, porque van a probar muchos de esos alumnos que están en la clase, van a probar drogas por más que vos lo quieras. El tema es que no continúen consumiéndola, que si decidieron hacer una experiencia, que lamentablemente lo van a decidir, ya sea por pertenecer, por no quedar afuera, por curiosidad, por querer experimentar a ver qué se siente, o porque hay problemas en casa y les sirve, ya que va a probar consumir, que no quede enroscado en la situación. Eso por un lado. Por el otro lado, la persona que precisa ayuda, yo caigo en una escuela mañana a la mañana, me dan la escuela, no sé, la 72, voy a dar una charla.
¿sí? Después de esa charla, ¿vos pensás que alguno de los pibes le va a decir a la preceptora, no me consigue el número de teléfono de Sergio, que quiero hablar con él, porque yo quiero un tratamiento para mí o para mi hermano? No, si no me conoce, soy un desconocido que baja de un helicóptero en la escuela de ellos a dar una charla. Entonces, ¿qué hago yo en las charlas de los colegios? Trato de fortalecer el vínculo con ese profesor copado, viste que siempre hay, o el de matemática, o el de biología, o el de historia, pero que es un copado, que te pregunta cómo está tu familia, cómo estás vos, que se ocupa un poquito más, además de darte la cátedra, o con ese preceptor, o con ese portero, que también es un copado, que, bueno, acércate a él. Si tenés problemas de consumo, acércate a él, que él te dé una mano. Entonces, cuando la persona precise ayuda, va a acudir a quien conoce, no a un desconocido. Y a mí me parece que esa es la mejor prevención de adicciones. Por eso, cuando estuve en Avellaneda, trabajé mucho en formación de referentes barriales. Que el pibe está en la esquina, esto que decías vos recién, y empieza, ya no es cerveza sola, ya apareció el porrito, ya el otro día hicieron una jarra loca en esa esquina. Que haya un referente del barrio, que es cara conocida del barrio de hace muchos años, y que anda por ahí, y que se le pueda pedir ayuda a ese, eso es lo fundamental. Multiplicar, eso es lo fundamental. Y que en cada barrio haya un pastor, un referente barrial, un cura, un dirigente, el dirigente de la sociedad de fomento, quien sea, pero que sea referente de su barrio. Esa es la mejor manera para mí de trabajar las prevenciones. Muy recontra completo. Una de las cuestiones que nosotros siempre hablamos es el proceso de ansiedad que trae el consumo, ¿no? Y que en realidad es cómo esquivarle a la angustia. Y en una sociedad le pedimos a la gente que no consume, en una sociedad donde cada vez se pide más el consumo para hacer, para pertenecer, para tener, para existir. Nosotros somos lo que consumimos. Porque desde que nos despertamos hasta lo que nos acostamos, estamos con estos parámetros de consumo. Si tendrías que hacer un análisis, ahora sabemos que la barrera de la baja de introducción al consumo problemático de nuestros pibes cada vez, digamos, empieza cada vez a descender, porque precisamente ya estamos hablando no solamente de papás que consumieron o son consumidores, sino de abuelos que también consumen. Entonces son cuarta generación de personas en consumo, situaciones de consumo problemático. Ante esta situación, ¿qué abordajes vos pensás que tenés? Te llega, seguramente a usted deben llegar ya los nietos con consumo problemático, donde está naturalizada en una familia la situación de consumo problemático. Bueno, sí, es un lindo tema, porque yo cuando en el 98 me interné, hice mi tratamiento, yo tenía prohibido juntarme con gente que consume. Cuando empezaron a darme las primeras... Ahora no tendrías que estar con nadie prácticamente. Claro. No, solo, aislado en una... Cuando me daban las primeras salidas de fin de semana, yo no podía estar con gente que consuma actualmente o que haya consumido en el pasado. Claro, ya había muy pocos casos que había padres y abuelos consumidores. A lo sumo había algún hermano, entonces se trabajaba con la familia. Mire, cuando fulanito sale, que el hermano no esté en la casa, mándenlo a la de la tía, porque si no se va a juntar con gente que consume. Hoy en día, ¿cómo haces para decirle a un paciente no te juntes con tu papá y tu abuelo, que consumen también? Entonces, me parece que amerita el trabajo familiar, que primero que el abuelo y el papá no se sientan acusados con el dedo o juzgados por nosotros, que nosotros nos abocamos al tratamiento del hijo y del nieto y no de ellos, y que lo que ellos hagan nosotros vamos a ser respetuosos. Aunque no nos guste, hay que ser así, respetuoso, es su papá y es su abuelo. Y además comprender qué ha pasado en este país, que tenemos tercera generación de gente que consume drogas, ¿no? Digo, si hablas un poquitito con el abuelo, media horita, que te cuente cuándo llegó, si es inmigrante, o si vino de una provincia del interior a buscar laburo acá y no lo encontró y se quedó desocupado porque cerraron la fábrica, y entonces su mujer empezó a limpiar casas por hora, y entonces lleva como 20 años viendo cómo su mujer banca la olla y él sin poder hacer más que una changuita de nada, y el orgullo propio hecho pelota, y sí, se abocó al vino. ¿Y qué le podemos decir a ese pobre viejo? No te juntes con tu nieto porque sos un borracho. Digo, me parece que hay que entender el contexto y obviamente trabajar los cuidados. Mire, abuelo,
Si se va a tomar un vino, tómelo en el bar de la estación, no tenga vino en su casa porque va a estar su hijo este fin de semana, su nieto. O al padre lo mismo, mirá, estás consumiendo cocaína. No le convides a tu hijo y no llegues drogado a tu casa porque tu hijo está en tratamiento. Más no podés hacer. No va a ser la primera vez, a mí me ha pasado, que comienza el niño o el joven o el adolescente el tratamiento, lo termina y después viene el padre a hacer el tratamiento. Yo en este momento tengo a Fede, un muchacho que vino porque primero se recuperó con nosotros su papá. Y luego de mucho trabajo, ahora se está recuperando Federico. Digo, me parece que a veces las intervenciones no son rápidas como uno quisiera. Entre el tratamiento del padre y el de Fede ya pasaron 11 años. Bueno, tampoco, nunca es tarde para empezar un tratamiento. Bueno, maravilloso, Sergio, maravilloso. No sé si hay alguien, sí, aplausos de pie, como siempre. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta particular? Bueno, nos dejaste como... Sí, ¿quién habla? Cintia Molina. Cintia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Tengo una sola pregunta, pero no, pude entrar un poquito más tarde, así que no sé si la respondieron antes. Con respecto a cuando se habla de que a veces en las desintoxicación del paciente empiezan a aparecer estas enfermedades preexistentes que son de carácter de la salud mental, ¿no? Mi duda es, ¿esas enfermedades aparecen porque ya estaban preexistentes o hay enfermedades de carácter mental que son productos de años de consumo? No sé si se entiende la pregunta. Sí, se entiende. Yo no estoy en condiciones de responderla con conocimiento científico porque no soy médico. Los médicos que han trabajado conmigo, y yo me encargué mucho de preguntar eso, me han dicho lo siguiente: no está demostrado que haya drogas que despierten una enfermedad psicótica. No está esa era mi duda. La enfermedad psicótica estaba latente y en todo caso el uso de drogas, sobre todo el LSD, la pepa como le dicen en la jerga. Sí, todo lo que es alucinógeno, ¿no? Claro, han despertado psicosis, ¿sí? Salvo el éxtasis. El éxtasis sí, ya está demostrado que el consumo de éxtasis, yo no me acuerdo bien, porque además como no es una droga que pertenezca a la época en la que yo me drogaba, no la conozco, pero creo que el éxtasis se toma un fin de semana sí y 3 no, una cosa así, ¿no? Por un cuidado de la salud. Aquellos que no respetan esos plazos y la toman todos los días durante 15 días consecutivos, llegan a un grado de locura irreversible. Claro, yo porque tenía entendido que eran irreversibles las enfermedades de carácter de la salud mental, entonces Sí. quería saber si una adicción podía desembocar en eso. No, depende las nuevas drogas de diseño, sí. Depende de la sustancia. Yo tuve un caso acá en Almirante Brown de un joven que se fue a Bariloche de viaje de egresados, clase media alta, y tenía mucho dinero, y se tomó una pepa por día. No se la toman porque ahora se las aplican con gotitas en los ojos el LSD. En mi época se la vendían en un papel secante sublingual, que vos te ponías debajo de la lengua y te hacía efecto. Este muchacho se tomó 7 consecutivas, una cada día, y lo tuvieron que mandar desde Bariloche en una ambulancia para acá, porque entró en un grado de locura que hasta donde yo lo pude ver, porque después abandonó el tratamiento, no se había podido revertir. Hasta donde yo sé, hay 2 sustancias, el éxtasis y el LSD, capaces de producir locura, psicosis. Es psicótico. Las demás, puede que despierten algo que estaba latente. Ahora, hagamos un capítulo aparte con el alcohol. Vieron que Fito Páez le hizo una canción al Delirium Tremens. ¿Saben qué es el Delirium Tremens, supongo? El Delirium Tremens es ese grado de delirio al que llega el alcoholista crónico
donde empieza a sufrir alucinaciones. Especialmente ven animales de campo, no me preguntes por qué. Ven vacas, caballos, ovejas que se le vienen. Eso es delirio enfermo. Eso sí, es provocado por 20, 30, 40 años de alcoholismo fuerte y crónico. ¿Sí? También genera una cosa irreversible. Pero es erróneo afirmar que alguien que consumió cocaína 10 veces, 10 años, por culpa de la cocaína se volvió loco. No. Mira, acá Sergio pone, sí, se está hablando de Marcos Benítez, el chico que fue a Bariloche es mi primo y no se recuperó más. No, no se llamaba Marcos. No se llamaba Marcos. Ah, mira. Otro caso. Hola. No, en salud mental las drogas de diseño en este momento son de peligro hoy, porque encima son de fácil fabricación casera y tenemos, bueno, ojalá que pueda venir nuestro médico psiquiatra a darnos la última charla. Tenemos graves problemas en los jóvenes, donde se juntan todos los procesos hormonales, el consumo problemático de estas drogas de diseño, y hay grandes patologías porque son concomitantes o se despiertan, pero la verdad que tienen brotes psicóticos, sobre todo las drogas de diseño. Sí, es verdad. Lamentablemente. Gracias, súper claro. Bien. Bueno, Sergio, ¿alguna otra pregunta? La verdad que estaba la clase queda grabada, va a estar en el campus. Nada, siempre es un placer hablar con vos, por la experiencia que tenés. Todavía sigo escuchando la anterior clase y los casos que vos diste, las clases de abordaje, que nada, no tienen desperdicio. Te damos las gracias, un beso enorme a Diegote, que ahora no pudo estar, pero seguramente lo vamos a tener en la entrega de certificaciones y nos vamos a ver el sábado en una prepráctica para TEC que tenemos. Te despedimos, un fuerte aplauso. Muchísimas gracias a todos ustedes y cuando gusten aquí estamos, le avisan a Diego y Diego me contacta. Muchas gracias, Sergio Preti, muchas gracias. Adiós, buenas tardes para todos, que estén bien. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Quédense ustedes 5 minutos que nosotros vamos a trabajar específicamente lo que va a ser el TFI. Ahora, nada, 5 segundos, porque yo ingreso al posgrado y después no voy a apagar la cámara, ya aprendí, la dejo prendida por si hay otra cuestión, porque se fueron todos. El TFI va a ser un trabajo de integración, es un proyecto de integración donde las bases las vamos a subir el sábado. Queríamos que esté Sergio primero para que tengan el acercamiento a lo que es el rol de lo que va a ser el operador socioterapéutico en adicciones, y para hacerlo y para realizarlo se van a tener que centrar en el rol como futuros operadores. Pueden trabajar en el rol preventivo o en el de abordaje. La clase que viene va a ser una clase bastante comprimida y vamos a ver si podemos subir al campus específicamente un video, porque nos faltan clases, como verán. No tenemos el tiempo suficiente y nosotros teníamos pactado que era 1 hora y media. El trabajo va a ser de características grupales y los mejores vamos a ver si los podemos compilar en un ebook, como para que lo tengan en un libro digital. La idea es que puedan quedar trabajos de transferencia que puedan servir a la comunidad browniana u otras comunidades. Por otro lado, importantísimo que se comuniquen con Lu aquellos que no pudieron ingresar aún al campus, que no pudieron acercarse al material bibliográfico, que es mucha cantidad, por lo cual también sacamos la evaluación que íbamos a tomar, bueno, se zafaron de esa, la evaluación que teníamos del material de lectura. Así que por favor, comuníquense con Lu. Ahora, preguntas, ¿pudieron ver Paco? ¿Pudieron ver Paco? Sí. Bueno, precisamente es la introducción a lo que sería una comunidad terapéutica. Sí. ¿Qué les pareció? Muy fuerte. Yo me vi reflejado muchísimo. ¿Sí? Lloré toda la película. ¿Lloraste toda la película? Bueno, ahora vamos a ver si podemos subir Pizza, Birra y Faso. Para que la vean, hay varias más. Algún día vamos a tratar de generar estos cines sociales que vienen a la reflexión. Ahí ven los roles de lo que son los operadores y lo importante que son. Y la última demanda de Paco, que pasa por varias demandas, la pseudodemanda donde va la madre, la demanda tóxica donde ingresa el tratamiento,
y la real demanda, la demanda terapéutica, que es en el último momento cuando la ve la mamá y se hace cargo de su historicidad y lo que había pasado, y decide empezar otro proyecto de vida, ¿no? Y estos pasos de las diferentes demandas, que la vamos a ver la clase que viene, Quimei hizo una especie de resumen muy bueno en Filminas, que lo vamos a dejar en el campus, ya no tenemos tiempo hoy de verla. Es importante que ustedes la internalicen, porque lo más importante que dijo Sergio, lo primero que tienen que saber en esta parte de introducción al abordaje, es que la demanda es un proceso que se construye. Nadie viene diciendo, quiero salir ya de la droga, sí, porque se despertó. Es una construcción que uno, como trabajador calificado, tiene que acompañar. Entonces, los pasos para este acompañamiento se hacen con diferentes herramientas. Todas las mencionó Sergio. La escucha activa, el lazo empático, la observación, el acompañamiento, son todas herramientas que nos van a servir para generar el primer paso terapéutico, que es la demanda. Bueno, espero que les haya sido grato. Nos vemos la semana que viene. Por favor, ingresen al campo porque yo voy a tratar de grabar un video para poder adelantar los temas que faltan, y sobre todo porque va a estar el TFI ahí, las pautas del TFI el día sábado. ¿Está bien? ¿Algo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Sí, yo. Norma. Me quedé investigada. Sí. El punto 2 que había que hacerlo, ese había que estar, ¿cuándo sería que había que entregarlo? ¿El punto 2 de qué? Del trabajo. Casi la primera clase, sí. Ahora el próximo miércoles está bien que venza. Hay mucha gente que no pudo ni ingresar al campus a ver el material. Entonces sí, estamos en mucha desventaja. La charla de hoy sirvió un montón para ese tema, la verdad muy bueno. Y bueno, sería aparte de esto que estás diciendo, el TFI como último trabajo. Es el último trabajo, es el trabajo final, las pautas surgen el sábado, va a ser muy sencillo porque ya vieron Paco y vieron a Sergio, que como que les aclaró bien lo que es el rol, y va a tener específicamente que ver con un trabajo de intervención. En grupo, no va a haber nada raro. Bueno, los saludos que tengan. Sí, ¿quién me habla? Mónica. Muy buena la clase. Gracias, Miru. Moni. Escúchame, el trabajo que tenemos que entregar es el mismo que el trabajo de integración final. ¿Todo es uno? Son dos cosas diferentes. El TFI es el trabajo final integrador, a donde ustedes van a integrar los conocimientos en un TP de transferencia, o sea que es aplicable lo que hagan. El trabajo es un trabajo que ustedes hacen como para poner en acto aquellas cosas que van aprendiendo. Por eso es muy importante que todos ingresen al campus, porque ahí está el material clase por clase. Y después aparte está las tres cosas que había que hacer, las 3 actividades. Eso es otra cosa. Es otra cosa, las 3 actividades que están, que es el foro de debate, son... Claro, eso es lo que no se entendió, ¿entendés? Esa parte no se entendió. El TFI es el trabajo de integración final, la actividad es la que nosotros dimos, y las otras son actividades que quedaron de la otra vez, que van a seguir en el curso de operador para el que quiere tener el título, el certificado de operador, para el segundo nivel. Vayan haciendo, pero no la pueden hacer si no leen el material. Claro. ¿Está bien, listo. Moni? Listo. O sea, primer TP y TFI, ¿sí? Listo. Bueno. Sí, gracias. Cambiamos ahora la fecha de vencimiento. Chao, gracias por todo. Gracias, Blo. Chao, chicos. Hasta luego. Nos vemos. Chao, muchas gracias. Nos vemos. Compas, por favor, antes de que se vayan, pasé el formulario varias veces, no se olviden de dar el presente antes de retirarse, no se olviden de dar presente durante la clase, ¿sí? ¿Copiado? Sí, sí. Perfecto. Sí, sí. Dejo mi celular colgado ahí en el chat, cualquier cosa, inconveniente, me escriben. Si no respondo inmediatamente es porque mil cosas, pero les voy a estar respondiendo a todos, ¿sí? Así que ahora paso de nuevo a mi celu. Dale, gracias. Gracias. Gracias.